Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. En esta clase vamos a seguir revisando los diferentes objetos que tenemos de visualizaciones. En este caso vamos a utilizar ahora los gráficos de barra y vamos a colocar algunos indicadores pero representados por gráficos. Aquí tenemos tablas, tenemos mapas, tenemos tarjetas y ahora vamos a utilizar gráficos. ¿Cuál gráfico vamos a ver en este momento? Los gráficos de columna y específicamente vamos a utilizar este de columna agrupada, que es uno de los gráficos más tradicionales. Entonces voy a colocar columnas agrupadas y el espacio que tengo para representar el comportamiento de las ventas históricas va a ser precisamente, vamos a colocar acá, yo quiero ver cómo fueron las ventas por año. Entonces, este va a ser el espacio que tengo hasta ahora destinado para esa gráfica. Claro que depende de la cantidad de información, a lo mejor requiera ajustar el ancho, pero vamos a ver qué elementos debo darle al objeto para poder hacerlo visible. Fíjense, el elemento que va a aparecer en el eje de las X, tomando en cuenta que este es el eje de la gráfica, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. En el eje de las X yo quiero ver cómo fueron las ventas por año, las ventas por año. Y el eje de las Y, el monto de la venta. Ok, entonces esta es la gráfica que yo quiero lograr en este caso. Para tal fin, vamos entonces a colocarle los elementos que me solicita. Es de las X. Vamos a trabajar con la fecha de pedido. Fecha de pedido, vamos a colocarla en el eje de las X. Observe cuando agregamos el campo fecha, él automáticamente lo desglosa en años, trimestre, mes y día. Si yo puedo escoger hasta qué nivel quiero llevar yo esa escala. Vamos primero que todo a ver cómo queda la gráfica por defecto. El eje de las Y es el valor a representar, que sería el monto de la venta. Total bolívares, lo voy a colocar en el eje de las Y. Y ahora vamos a esperar que genere la gráfica. Fíjense que esta sería la gráfica que se genera, ¿ok? A donde las ventas aparecen por año, ¿ok? Y esto es precisamente lo que yo quería lograr. Sin embargo, voy a quitar que no quiero representarlo ni en día ni desglosarlo no, a mes, sino solamente limitarlo a una escala de años. Y acá tenemos entonces la gráfica precisamente de las ventas por año. Voy a ajustar el espacio que tengo reservado para tal fin, que sería esta área de acá, y vamos a darle un formato para hacerlo más limpio ese gráfico. Entonces, fíjense, voy a quitar el título, voy a bajar un poco las fuentes para ajustar la información que sea visible en ese espacio limitado que tenemos para tal fin. Entonces, vamos a ir a la opción dar formato al objeto visual. Vamos entonces a dar formato al objeto visual, que por ejemplo el eje de las X, que sería este eje de acá, vamos a cambiar, por ejemplo, que tenemos el rango, los valores a mostrar, si se van a mostrar, pero esos valores están en tamaño 9, voy a colocarlo en tamaño 8, o sea que los años se vean más pequeños. También voy a, ahora el eje de las Y, que es suma total bolívares, el eje de las Y, voy a ocultar que no se vea el título, sino solamente la escala, y los valores de la escala voy a colocarlos más pequeños, tamaño 8, y de hecho voy a buscar una fuente que sea un poco más comprimida. Vamos a buscar acá, por ejemplo, esta que se llama Light, ¿ok? Lo que da más espacio entonces para mostrar las columnas. Y lo mismo vamos a colocar en las leyendas del eje de las X. Entonces en el eje de las X vamos a buscar entonces en los valores a representar una fuente más pequeña, esa misma Light que usamos arriba, y lo más pequeño que podemos representar va a ser 0, 8, perdón. El título que aparece en la parte de arriba también lo vamos a ocultar. En general, voy a apagar el título de la gráfica para que aparezca solamente la gráfica. Y fíjense que para poder lograr que se observen todos los años tendría que ajustar un poco más la gráfica. Pero vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a irnos nuevamente al objeto visual. Voy a contraer los parámetros que estaba configurando del eje de las X y las Y y voy a mostrar un momento las columnas. Fíjense que aquí está el color de las columnas, ¿ok? Por ejemplo, aquí aplicar configuración a todas las categorías. Si quiero alguna columna con un color distinto. Hasta ahora no necesito ningún control deslizante. Colores, bordes, las columnas no tienen borde. En cuanto al diseño, vamos a ver diseño, hay un espacio entre las columnas, fíjense que es de 20 puntos, yo lo voy a bajar,
Y así la gráfica parece más contraída, ¿no? Espacio entre categorías. Vamos a ver si aumento el espacio, lo que hace es que tengo más espacio entre las columnas, quitan los años, pero yo quiero lo contrario, que tenga menos espacio. Ok, vamos ahora a ajustar nuevamente el tamaño para ver si logramos que se vean todos los años. Aquí hasta ahora tendría que tener este espacio para mostrar todos los años. Reduje lo más posible, vamos a reducirlo a lo mínimo el ancho de las columnas, el espacio entre las columnas y lo tenemos ahora de esta forma. Si queremos mostrar los datos para cada año, puedo encender la etiqueta de los datos, sería de esta manera. Y esa etiqueta de los datos también podemos colocarle tamaño, fíjense. Vamos entonces a los valores a representar. También podemos cambiarlo de tamaño, o sea, los valores que se van a mostrar en las etiquetas podemos cambiarlo de tamaño y también podemos cambiar la fuente. Aquí, por ejemplo, estamos usando Inline y este sería el tamaño de los valores que se van a ver en la gráfica. Continuando, fíjense que yo nuevamente lo llevé al espacio que tengo disponible. ¿Cómo hago para que se vean, por ejemplo, todos los años en las columnas? Ok, estoy en tal formato del objeto visual. En el eje de las X, que es el área de nuestro interés, fíjense entonces que el tipo le vamos a colocar categórico. Y observé entonces que ahora sí puedo ver las categorías para cada una de las escalas y aquí tenemos entonces los años. Que de hecho, yo pudiese nuevamente, vamos a tratar de separar otra vez las columnas, así que nos vamos a ir a las columnas, el espaciado, voy a aumentarlo un poco a 12, por ejemplo, eh, y acá tengo el espaciado de las columnas. Observen que tenemos entonces el eje de la X con cada uno de los años, los montos resumidos de detalle. Sin embargo, cuando pasamos por el cursor por encima, podemos ver el monto exacto para cada uno de los años. Y tenemos la escala del lado izquierdo. En general, vamos a colocarle de una vez el efecto de un borde visual. Y aquí tenemos entonces ya la gráfica de columnas para nuestro dashboard. Borde visual encendido on. Y vámonos nuevamente al objeto visual. ¿Qué otras cosas podemos cambiar? Ya cambiamos el eje de las X, también vimos el eje de las Y, también líneas de cuadrículas. Si queremos mostrar las líneas de la gráfica, que son las líneas de la cuadrícula, podemos mostrarle que si las quiero en forma de puntos, o guiones, o sólidos. Por ejemplo, si son guiones, acá podemos mostrar esos guiones, qué colores van a tener. Si tiene un color, vamos a colocarle un color más oscuro para que se puedan observar. Ok, aquí tenemos los guiones de la gráfica, el ancho de las líneas. Si queremos control deslizante, en este caso no lo requiere porque el espacio es suficiente para mostrar la información. Entonces, la categoría, si quiero resaltar una categoría en especial con un color, por ejemplo, en el año 2014, donde las ventas fueron mayores, voy a colocar aquí en 2014. Quiero colocar un color diferente, por ejemplo, un azul que resalte más. Ok, aquí está, en el año 2014. Si quiero borde para las columnas, puedo colocarle que quiero un borde, inclusive definir cuál va a ser el borde que va a tener la columna. Okay, fíjense, por ejemplo, yo puedo definir un borde para esa columna y aquí apenas se ve por la dimensión que tiene la gráfica. ¿Qué más tenemos? Se muestra la etiqueta de datos con la fuente tipográfica que nosotros seleccionamos y la etiqueta de datos, si quiero un color más oscuro para los valores, simplemente podemos colocarle entonces que no sea un gris tan tenue, sino que sea más oscuro y se pueden ver las etiquetas entonces de los valores para cada una de las columnas. ¿Ok? Aquí le coloqué que fuese en negrilla. Acá tenemos entonces nuestras gráficas representando inclusive la columna que tiene el valor especial. Fíjense que lo colocamos entonces en un color diferente. Y todo eso lo indicamos nosotros en nuestro gráfico, dar formato al objeto visual, que es lo que estamos haciendo. Y este sería el acabado, por ejemplo, donde yo puedo ver un resumen de las ventas a nivel anual. ¿Ok? Eh, También la gráfica también la podemos presentar. Por ejemplo, si quiero hacer una presentación, también pueden ser gráficas horizontales. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar otra variante de esta barra, pero que sean gráficas, una columna agrupada, pero horizontal. Ok, aquí tenemos entonces gráfico de barra agrupado sin la necesidad de tener que volver, que cambiar el otro, sino que este va a ser diferente porque aquí van a ser las ventas a nivel de vendedor.
O sea que el eje de las Y va a estar representado por los vendedores y el eje de las X va a estar representado por las cantidades vendidas. Entonces, el eje de las Y, que en este caso, como va a ser vertical, el eje de las Y va a ser el nombre del vendedor. El eje de las Y, nombre del vendedor. Y el eje de las X va a ser el valor, que sería el total en bolívares. Porque ahora la gráfica va a ser horizontal. ¿Ok? Fíjense que tenemos el tamaño de la gráfica y vamos a comenzar nuevamente a ajustar los valores para poderla hacer visible en el espacio que tengo reservado. Otra opción sería que como es horizontal, vertical, el ancho de la gráfica, hacerlo de esta manera, o sea, colocar la gráfica en, en forma horizontal, pero vertical, pero en esta área. Entonces acá vamos a darle formato visual general para apagar el título de esa gráfica. De una vez voy a colocarle el borde para ir ajustando los elementos para ajustar precisamente el espacio que tengo disponible. En el objeto visual, por ejemplo, el eje de las Y, le voy a apagar esa etiqueta que dice vendedor, voy a quitar el título, tengo más espacio para la gráfica, igualmente para el título que aparece en la parte inferior, que es el eje de las X, voy a apagar el título, entonces el eje de las X, voy a indicarle que no quiero ver el título, sino solamente los valores de la escala. ¿Ok? Entonces acá tenemos una gráfica que por la misma naturaleza voy a requerir más espacio para mostrarla. Por eso voy a dejarla al espacio mínimo necesario para que se vea completa, que es esta de acá. ¿Ok? También podemos cambiar la fuente. Vamos entonces a el eje de las Y. Los valores vamos a colocarle entonces de tamaño 8 con una fuente un poco más comprimida, como vamos a buscar acá, la más comprimida que veo es DIN Light, ¿okay? Para que se vean los nombres de los vendedores. Solamente que el color de esa fuente lo voy a colocar en negrilla, en negro, mejor dicho, no en negrilla, sino en color negro. ¿Okay? Y igualmente va a pasar con la escala del eje de las Y, de las X. Entonces en el eje de las X también voy a bajar un poco, el eje de las X voy a bajar esos valores a mostrar, van a ser con una fuente más pequeña que es tamaño 8 y fuente de inline, que sería este tamaño de acá, fíjense que es más pequeño. Y vámonos entonces a ese mismo objeto visual. En el rango, en el eje de las Y, ya ajustamos entonces en el diseño de toda la gráfica. Tenemos alto mínimo de las categorías. ¿Okay? Lo llevamos a lo mínimo para que se puedan ver todas las categorías de la gráfica. En cuanto a los valores a representar, también están en tamaño 8. Vamos a ver qué otros elementos podemos ajustar acá. Tenemos eje X, eje Y, las líneas de las cuadrículas. Si queremos hacerla visible, vamos a colocarle que la queremos en forma de puntos con un color más oscuro, gris oscuro. Y estas son las líneas de la gráfica. No necesitamos control deslizante. Las barras, si las queremos cambiar de color, aquí tenemos la opción de cambiar de color las barras, por ejemplo, un color diferente. Y acá tenemos entonces la gráfica de barra. Vamos a ver qué otra cosa podemos tener acá. Tenemos borde, no le vamos a cambiar ningún tipo de borde. Las barras tenemos también transparencia, borde, diseño, espaciado entre las categorías. Vamos a reducir un momento el espaciado a ver qué logramos. Simplemente que tenga menos espaciado en cada una de las barras. Y este sería, por ejemplo, la gráfica que podemos tener como mínimo para poder representar la información. ¿Okay? Entonces acá tenemos entonces dos tipos de gráfica, una de columna y una de barra, que donde tenemos, fíjense, a pesar de que está abreviado el nombre del vendedor, él automáticamente, con el pasar por encima, no solamente vemos el nombre del vendedor completo, sino también el monto total vendido. Y recuerden que ahora, al igual que los otros elementos, estas gráficas también se van a actualizar. Observen, por ejemplo, que cuando yo busco en el segmento y le digo ahora que yo quiero, por ejemplo, las ventas de una categoría, entonces ahora me voy a categoría y les digo que me muestra estos indicadores, pero para las ventas de frutas y verduras. Ahora, igualmente que en los casos anteriores del mapa, de las tablas y de las etiquetas, también las gráficas se van a actualizar, mostrándome cómo fueron las ventas de solamente la categoría frutas y verduras en esta serie histórica de datos.
Entonces acá podemos ver cómo se está actualizando todo para mostrarme nuevamente el dashboard actualizado y los gráficos también actualizados en tiempo real. Aquí vemos que está en un pequeño retraso mientras se actualiza la información para mostrarme el resultado completo. Observen que acá podemos observar cómo el cuadro se segmenta incluyendo las gráficas de acuerdo a precisamente el segmento de ventas de categoría frutas y verduras. Si yo lo borro, automáticamente vuelve a mostrar los valores originales y vuelve a mostrar la gráfica actualizada y todos los elementos. Fíjense que se actualiza y te muestra la información en tiempo real con los datos consultados. Entonces, estos serían dos ejemplos de gráficas de barras eh, usando los objetos básicos de Power BI. Entonces, fíjense, ya a esta altura, este archivo lo voy a guardar como el dashboard de venta parte 2. Archivo, guardar como. Recuerden entonces que le puedo indicar la carpeta reciente, que es la carpeta de curso de Power BI. Pero sin embargo, fíjense que yo en la parte inferior rápidamente puedo indicarle que quiero examinar en este dispositivo realmente dónde quiero guardarla para que me dé el siguiente paso para completar el guardado. Aquí tenemos entonces, va a abrir nuestra ventana del explorador de Windows para que le indique ahora cuál va a ser el nombre nuevo de este archivo y la carpeta donde quiero guardar la información. Este dashboard lo voy a guardar como dashboard de venta parte 2 y lo pueden descargar desde la página del curso. Y así pueden ir cotejando la información que ustedes manejan de lo que van avanzando con el resultado que vamos obteniendo en el curso de Power BI. Y este va a ser dashboard de venta parte 2. Ok, aquí tienen que guardar. Y tenemos entonces ya dos versiones de nuestro archivo. Entonces, nos vemos en la siguiente clase para seguir viendo los diferentes objetos visuales que nos faltan aún para completar el primer dashboard de nuestro curso.